Imagina el hijo, sí, acepto. Kunang kalega, el velo nupcial mancado del grimas. Wayan caballo en las sombras cu siempre te amado en silencio. ¿Y qué pasa cuando el destino te abandona en el altar? Solo para entregarte el verdadero amor de tu vida. Bienvenidos a El Susurro del Amor Historia, donde cada relato es un latido del corazón humano e un eco de pasiones olvidadas y amores que trascienden el tiempo. Hoy les traigo una historia que nace de las cenizas de una traición, ambientada en las nieblas de la Inglaterra victoriana, donde el honor, el deber, el deseo se entrelazan como hidras en un antiguo castillo. Conozcan a Isabella una joven de ojos esmeralda y espíritu indomable, cuya vida cambia para siempre en el umbral de lo que debería ser su día feliz. Abandonada por quien juraba amarla, ser recogida, hombre simempola, al adorado, en secreto, el Hermano Duque. Alexander Harrington, cuando motor con tan noble de corazón atormentado, preference para un viaje emocional donde el dolor se transforma en éxtasis, y el amor susurra verdades eternas, sin intención modos, dejan que las palabras les envuelvan como un abrazo sílido, y dejanos comienza. En las colinas ondulantes de la campilla inglesa, donde los vientos susurraban secretos, atravesados antiguos robles de los jardines de rosas salvajes florecen con una belleza melancólica, que persicha refleja ya luz a los del alma humana. Vivía Isabella en la modesta pero encantadora mansión de su familia. Un lugar donde las paredes de piedra agaban recuerdos de generaciones, pastas y el air siempre olega lavanda fresca y la promesa de risa días millos. Ella era una joven de 22 años, con cabellos castaños que en ondas suaves como las del tiki meses en un atardecer sereno. Ojos verdes que brillaban con una inteligencia viva, un espíritu que agilaba algo MCs, que de las convenciones sociales que la rodeaban. Cuando la hija un banquero en desgracia financiera pero rico en honor, Isabella había crecido entre libros polvorientos de dipusia romántica y paseos solitarios por los prados, suando con amar que no fuera solo un contrato de conveniencia sino un fuego que consumía el alma. Fue en una de esas tardes de verano, cuando el sol pintaba el cielo de dos dorados y rosados, que conoció a los hermanos Harrington a Victor y Alexander durante una fiesta en la grandiosa herencia ducal de Harrington Hall, y tan duda. Un palacio de torres imponentes y salones, adornados con tapices que narraban batallas olvidadas y amores legendarios. Victor, el menor, era un hombre de encanto superficial con una sonrisa deslumbrante que conquistaba corazones sin esfuerzo. Ojos azules, como el cielo despejado, y una vitalidad que lo adquiría el centro de toda atención, mientras que Alexander, el duque de Harrington, era su opuesto, un hombre de 30 años con una presencia imponente, cabellos oscuros como la medianoche, ojos grises, cuerperica, tormentas contenidas y una reserva que ocultaba un corazón profundo y atormentado por responsabilidades familiares. Cuando desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron el salón de baile, donde la música violins flotaba como un susurro divino, cuando Alexander sintió un turn en el pecho, un amor instant, nieve silencioso que lo consumía, viendo en Isabella no solo belleza sino una alma gemela que compartía su pasión por la literatura y la naturaleza, pero el deber lo ataba. Como Duque debía asegurar el linaje de Victor, su hermano adorado pero imprudente,
había expresado primero su interés en él. As que Alexander se retiró a las sombras observando con Víctor cortejaba a Isabella con rilos extravagantes boai, promesas efímeras, pasos a caballo por los bosques donde las joyas cruti eran bajo, los cos y raíces compartidas bajo el sol al poniente, mientras él, Alexander, se contentaba con conversaciones profundas en las bibliotecas donde discutían sobre Shakespeare y los misterios del corazón humano. Cada palabra de Isabella era para él como un biquilusamo, pero guardaba su secreto, temiendo romperla among la familia. Y el compromiso se anunció en una cena formal, con velas parpadeando en candelabros de plata y el aroma de vinos e higos, llenando el aire. Isabella aceptó con una mezclación de excitación y duda sutil, atraída por la vitalidad de Víctor, pero sintiendo una conexión enquista profunda. Alexander que no podía nombrar. Los preparativos de la boda comenzaron, un tourbillon de encajes blancos, cuando las invitaciones grabadas en oro y en sellos en la majestuosa catedral de San Esteban, exorido donde las vidrieras filtraban la colorida como bendiciones divinas. Isabella pasaba noches en vela imaginando su futuro, cuando cosiendo su velo con hilos de seda que simbolizaban esperanzas fragailes, mientras Alexander, en su estudio solitario rodeado de mapas y libros antiguos, escribía cartas que nunca enviaba, confesando su amor en palabras que ardan con figo contenido. El tono de cuelos de IAS era de anticipación y aida de melancolía. Cuando las conluvias circulaban los caminos, y flores que brotaban en los jardines como promesas de renovación, pero debajo de la superficie bulan emociones no dichas. Víctor comenzaba a mostrar fisuras en su devoción, distraído por bailes en Londres y rumores de otras damas, mientras Isabella, en sus caminatas solitarias, se encontraba a menudo con Alexander, quien la escuchaba con una atención que la hacía sentir vista de verdad. Sus conversaciones fluían como erais ocultos, tocando temas de os rotos y lealtades eternas. En esos momentos, un lazo invisible se fortalecía, aunque ninguno lo admitiera. Cuando la boda se acercaba como una tormenta inevitable, con invitados ligando de lejos, carruajes alineados en los caminos empedrados, y el pueblo entró susurrando sobre la unión de la bella Isabella con el acuesto Víctor. Pero Alexander, en la quietud de su habitación, donde el fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes, se prometía hasta el mismo que protegería su felicidad, incluso si eso significaba enterrar su propio corazón. Así teja el inicio silencioso de esta historia, un tapiz de conexiones sutiles y emociones contenidas, con las preparando el escenario para el drama que estaba por desatarse, con el violento carrying susurros de destino y el corazón de Isabella leyendo, con una mezcla de alegría y premonición indefinida. En esa Inglaterra de protocolos heridos y pasiones reprimidas, donde el amor verdadero a menudo se ocultaba tras cascaras de deba, Isabella caminaba hacia el altacín, sabe que el verdadero amor la observaba desde las sombras, listo para recoger los pedazos de su mando roto. El día de la boda amanecían con un cielo plomizo que parecía presagiar el que grimas no derramadas. Cuando las campanas la catedral de San Esteban repicaban con un eco solemne que reverberaba a través de las colas empedradas del pueblo, donde curiosos se agolpaban para ver el desfile de carruajes adornados con flores blancas y cintas de satén. Isabella, cuando las
En su habitación de la mansión familiar, se miró en el espejo ovalado con marco dorado. Su vestido de novia y una obra maestra de N.K. Francis, y perlas que caen como gotas de rocío sobre la seda ivory. El velo que abriga su rostro pálido pero resuelto, y en sus manos temblorosas sostenga un ramo de lilas que simbolizaban pureza. Y, primeramente, su madre con ojos achmedos ajustaba los últimos detalles mientras su padre, el ban Montclair, esperaba abajo con una mezcla de orgullo y preocupación por las vidas de esta unión yodérica salda. Cuando el viaje de la iglesia fue un borón de pizzas verdes pasando por las ventanilas del carruaje. Con el corazón de Isabella latiendo como un tambor de guerra, anhelando la seguridad que Victor prometa, pero sintiendo un vacío inexplicable. Al llegar, la catedral se erguía imponente con sus arcos góticos y vitrales que pintaban el interior de colores sagrados. Invitados se sentaban en los bancos de madera pulida, vestidos con sedas terciopelos, vi Alexander de pie al altar como padrino. Vestía su uniforme ducal con una elegancia que ocultaba la tormenta en su interior. Ojos grises seguían en cada movimiento con una intensidad que nadie notaba. Victor de Bergajeba estado all radiante y puntual, pero los minutos se estiraban como horas eternas. Un momento en que Vito creció entre la multitud cuando el organista repetía las mismas notas solemnes. Isabella, caminando por el pasillo central con su padre del brazo, sintió el peso de todas las miradas, su sonrisa cargil bajo el velo. Pero, liga, al altar Victor no está solo un vacío acusado donde debería haber estado su prometido. Un mensajero lenguajeante con una nota arrugada que el sacerdote leyó en voz baja. Las palabras, lo siento, cuando las no pido. Cortaron el air como un cuchillo. Victor había ido a Londres con Lady Eleanor, una heredera de mayor fortuna. Abandonándola en el altar ante Dios y la sociedad, el mando de Isabella se derrambó en un instante. Las alquimamas brotaron calientes bajo el velo, el velanchando, el encage mientras los susurros se convertían en un rugido de escándalo. Su padre y la sostuvo, mientras ella se tambaleaba. Él una familia heco trizas, guayaniscos, Alexander dio un paso adelante. Su voz firme cortando el tumulto, ofreciendo su brazo, con una gentileza que ocultaba su propio dolor. Permíteme escoltarla. Sí, ahorita Montclair, dijo con una calma contrastaba el fuego en sus ojos, la sacó de iglesia y bajo una lluvia repentina que lavaba las cols como en el que grimas del cielo, subiéndola a su carruaje dulforado en terciopelo rojo, donde el aroma, a colonia masculina, la envolvió. El viaje de regreso fue silencioso al principio, con Isabella solozando cuidadamente, el velo arrugado en su regazo como un suigo roto. Alexander, sentado frente a ella, luchaba contra un impulso de abrazarla. Su amor por ella arda, que es fuerte que nunca, pero sabía pegarse paciente. No estamos sola. En esto, murmuraron finalmente sus palabras, un susurro de consuelo en la penumbra. All elegara Harrington Hall, la mansión ducal con sus torres vigilantes y jardines cibernéticos. Alexander la instaló en una suite de huéspedes con vistas al lago sereno, ordenando a los servientes que trajeran tu caliente y mantas suaves, mientras la sociedad bulliga con chismes etiquetándola como la novia abandonada. Ante todo lo que herregrí como espinas. Isabella pasaba días en cama, el corazón hecho y pedazos, cuestionando su valor, pregant en dos como Victor, a quien cregar ama, cuando las
poggia traicionala así, Alexander la visitaba diariamente, trayendo libros de posa para distraerla, compartiendo anécdotas de su infancia que compartida con Victoria para humanizar el dolor, pero en esos momentos, sus conversations se profundizaban, revelando capas de vulnerabilidad. Isabella confesaba sus miedos de ser indigna, y Alexander, con voz temblorosa, le aseguraba que su luz era inextinguible. Aunque guardaba su secreto, el conflicto susurraba en cada interacción. La cercanía forzada avaba chispas no dichas, pero también tensions. Rumores llegaban de que Alexander la había recogido por piedad o peor, por ambición. Y Victor enviaba cartas de arrepentimiento falso que solo avevan la ira. Isabella luchaba con la traición familiar, sintiéndose atrapada en un mundo donde el amor parecía una ilusión cruel, mientras Alexander, en sus noches solitarias, pasando por los pasillos iluminados por candelabros, se debatía entre deba fraternal y el deseo de confesar. El susurro del conflicto crecía, un desafío emocional que probaba sus almas, con lluvias incesantes golpeando las ventanas como recordatorios de lágrimas no derramadas. Cuando, en esa mansión que se convertía en refugio y prisión, Isabella comenzaba a ver a Alexander no como el hermano del traidor, sino como un hombre de profundidad insondable. Aunque el dolor nublaba su visión, cuando las preparando el terreno para pruebas mayores en el horizonte. Con el paso de las semanas, las lluvias cesaron y el sol altiga los jardines de Harrington Hall con tonos de barro y carmín, como si la naturaleza intentara curar las heridas que el corazón humano infligirá. Pero para Isabella, cuando el mundo seguirá envuelto en una niebla de desesperanza, sus días se dividen entre paseos solitarios por los senderos empedrados donde las joyas quedas cruzan vallosas pais como ecos de promesas rotas, by visitas vespertinas de Alexander, quien traga flores silvestres recogidas con sus propias manos para alegrar su habitación perfumada, ahora con aroma dulce de jazmines y el sutil calor de su presencia. Sin embargo, el conflicto interno de Isabella se intensificaba. Cada mirada de Alexander había una culpa inexplicable, como si disfruta de su compañía traicionera. El amor que una vez sintió por Victor. Los rumas del pueblo llegaban como veneno lento, susurrando que el duque la mantenía al por, el que estima o por un interés calculado en restaurar el honor familiar. Una noche tormentosa, con truenos retumbando como juicios divinos y relámpagos iluminando los salones oscuros, Isabella confrontó a Alexander en la biblioteca, donde el fuego crepitaba en la camina proyectando sombras de sobre estante, as repletas de tomos antiguos. Poco en mi ayuda, su gracia, vías por obligación a por algo, MCs. Preguntó con voz temblorosa, sus ojos verdes brillando con grimas contenidas. Alexander, de pie junto en tu mactana dando lluvia azotaba los vidrios como el que grimas furiosas vacila. Su corazón leyendo con la fuerza de un secreto, a punto romperse, pero en lugar de confisa, respondió con frialdad fingida. Es mi deber como hermano de Victor, nada MCs. Palabras cortaron como un filo helado, hiriendo a Isabella, quien interpretó aquello como recazo, un malentendido que se hinchó como una herida infectada. Lulev con Dola a decidir ir esa misma noche, empacando sus pertenencias en una maleta rarida bajo la luz parpadeante de una vila, dejando una nota de agradecimiento que ocultaba su dólar. El viaje de regreso a la casa familia fue un calvario de caminos
fangosos y posadas y humildes. Cuando las donde el frosicolaba insaciosos como la soledad en su alma, o lo lega, su madre le recibió con abrazos, sílidos pirogos linos de preocupación, mientras su padre, con voz grave, hablaba de las deudas acumuladas ya, a necesidad de un nuevo matrimonio por conveniencia, proponiendo un viudo adinerado del condado vecino. Un hombre de modelos que spiros y corazón endurecido. Isabella se sumía en una depresión profunda, pasando día a día en su habitación infernal con cortinas descoloridas, recuerdos de una juventud inundándose, cuestionando su fe en el amor. ¿Vi acaso el destino me condena a una vida sin pasión? Se preguntaba en sus diarios, manchados de lágrimas que borraban la tinta. Meanwhile, Alexander, al descubrir su ausencia, sintió un vacío abismal. Cabalgando bajo la lluvia en busca de ella, pero detenido en el umbral de su hogar, atormentado por el miedo de haberla perdido para siempre. Sus noches se llenaban de remordimientos, recordando momentos pasados como el baile donde la vio por primera vez, cuando las radiantes han vestido esmeralda cujaca jugó con sus ojos, las conversaciones bajo los robles donde ella compartía sus sueños de un amor eterno. Simor por Isabella era un fuego que lo consumía, pero la lealtad de Victor, ahora vagabundiba en Londres arrepentido, pero ella está, lo ataba como cadenas invisibles. La encrucijada se profundizaba cuando colando una carta de Victor legó a Harrington Hall, admitiendo su error pero pidiendo Alexander que arreglara el escándalo, lo que solo había la ira del duque. Quien por primera vez consideran romper los lazos fraternales, Isabella en su hogar enfrentaba presiones sociales. Cuando las invitaciones a bailes donde las damas la miraban con piedad fingida, y los caballeros con especulación. Un panto bajo llegó en una cena familia, dan viudo propuesto la cortejo con palabras, va que as haciendo que Isabella huiraran bajo la luna lina, solozando hasta cual amanecer la encontró exhausta, cuestionándose alguna vidas encontrega paz. La prueba de fe era implacable, separándolos en un abismo emocional que parecía insuperable. Con Alexander escribiendo cartas que comaba en la chimenea, confesando, te amado desde siempre, mi Isabella, y ella ando con su voz reconfortante. Ancógalo y el dolor la mantenerán alejada, y en esa Inglaterra de procolos inflexibles y corazones fragiles, los separation parece que el fin, un breaking point, donde fe en amor se tambaleaba al borde del precipicio, diciendo, ambos en una oscuridad que solo un guerrero del destino podría iluminar. Conveniendo caring susurros de esperanza le llana y el tiempo hundoste como una eternidad de soledad. El invierno ligó con su manto de nieve que abriga los campos como un velo de olvido, silenciando el mundo exterior pero amplificando los ecos internos del corazón. Isabella, en la casa familia ahora envuelta en una quietud helada donde el fuego en la camino luchaba por calentar habitations, drafty, cuando las recibía noticias de Harrington, Hall a través de cartas esporádicas de amigos comunes. Cuando las rumores de que Alexander se había abierto case reservado, pasando horas en su estudio con mapas de valles lijanos como si plenara escapar de su propio tormento. Pero era un evento fortuito y rompió como un rayo de sol en la niebla, cuando una tormenta de nieve azotó el condado, yendo caminos intransitables y aislando pueblos enteros. El barón Montclair enfermo con una fiebre que lo postró en cama,
tosiendo con un rattle que aterrorizaba a la familia. En su delirio mencionaba días pendientes con los Harrington, revelando que Victor había prometido saldarlas con el matrimonio. Pero ahora todo pendía en Isabella, desesperada. Escribió Alexander pidiendo ayuda, no por orgullo sino por necesidad. Él respondió con rapidez, cabalgando a través de la nieve con un médico de renombre provisión que salvaron vida de su padre, alega, exhausto y cubierto de escarcha. Sasos grises se encontraron con los de Isabella en el umbral. Un momento cargado de electricidad no dicha, que venido por su familia es como la media, dijo con voz ronca, pero en su mirada había MCs, anahilo cuya no podía ocultar del todo. Durante los días de recuperación, Alexander se cuidó en la mansión Montclair ayudando con tareas humildes que, un duque rara vez hackea como avivar. Fugos y lía en voz alta pa el ban, en esas veladas, con velas parpadeando y el viento olando fuera. Isabella y él retomaron sus conversaciones profundas, pero ahora con una intimidad nacida de la crisis, y una noche, mientras el ban dormía, Isabella encontró en el estudio de su padre una caja de cartas antiguas. Cantoré entre los diarios y Alexander que Victor había dejado atrás en una visita perdida. Epígenas amarillentas donde el duque confesaba su amor por ella desde el primer encuentro. Isabella es la luz que ilumina mis sombras, cuando las piro por mi hermano. Me mantendré en silencio con el corazón acelerado. El grimas cayendo sobre la tinta desverde, revelando el sacrificio silencioso de Alexander. Si homo había tenido a Victor por lealtad coltando su dólar en bales, y de beers duquels. Este descubrimiento fue el giro del destino cambiando todo. Isabella lo confrontó en el jardín nevado, donde copos que han como bendiciones suaves. Él era puro como una promesa renovada. Lo sabía todo este tiempo. Pregant con voz temblorosa, y Alexander, con las manos en sus hombros, confesó parcialmente, siempre te he amado, pero tenga heriert case. Cuando sus palabras han susurro que rompían barreras. Isabella sintió un calor florecer en su pecho. Viendo en él no un salvador poida sino un hombre que había sufrido en silencio por él. El punto de guerra se profundizó cuando Victor regresó inesperadamente arrepentido y buscando perdón. Pero Isabella, fortalecida por la verdad, lo rechazó con gentileza firme. Ti amor fue efímero, el de tu hermana no es eterno. Palabras que liberaron Alexander de sus cadenas fritatanelles. El duque o recora libre comenzó a cortillar abiertamente, con paseos por senderos nevados, donde sus manos se rozaban accidentalmente, enviando chispas de deseo. Cuando hay cartas punticas que llegaban al amanecer, describiendo cómo su presencia había transformado su mando. Isabella a su vez, cuando las descubría sentimientos siempre habían estado disfrazados de amistad, cuando las recordando momentos como la vez que la salva de una caída en un caballo desbocado, cuando las noches de la lectura compartida donde sus voces se entrelazaban como almas gemelas, el camino del destino se abra ante ellos. Un sendero de realización y descubrimiento que borraba el pasado de traición, con la nieve derretinos para revelar brotes de primavera temprana como esmíbulos de renovación, aunque oposición surgirán, como tías conservadoras que adverten sobre ese ando ellos o amigos de Victor que intentaban mediar. Pero el amor naciente era inquebrantable, culminando en una confesión completa bajo un sos nevado, donde Alexander
arrodillado le ofreció su corazón. Y es mi destino, Isabella, y guárdela, con el que grimas de alegría, acepto el comienzo de algo verdadero, dejando atrás la encrucijada para abrazar un futuro iluminado por la verdad revelada. Con la primavera, despantando en explosiones de calor, donde los jardines de Harrington Hall se llenaban de tulipanes rojos como corazones apasionados, while elevaba el dulce aroma de tierra renovada. Cuando las Isabella y Alexander navegaban por las aguas de un amor recién descubierto, sus días se tendrían con paseos a caballo por prados donde el sol calentaba sus pieles y sus risas resonaban como música liberada. El duque, ahora despojado de su reserva, la cortejaba con gestos grandiosos pero íntimos, como picnics junto al lago donde baterán vinos afrutados y confidencias profundas, cuando revelando cicatrices de infancias solitarias y sueños compartidos, Isabella, liberada del peso del abandono, florecía como una rosa bajo su mirada, sus ojos verdes, brillando con una vitalidad que había estado dormida, pero no todo era idílico. Oposiciones surgían como sombras persistentes. La sociedad victoriana, con sus reglas inflexibles, murmuraba sobre la novia recogida por el hermano Te as conservadoras enviaban carta de advertencia sobre que Nandaloska manchar el linaje ducal y Victor, desde su exilio otompiosto en Londres, intentaba ante el último acto de egoísmo, legando inesperadamente Harrington Hall con flores, marquitas y promesas vacas. Fue entonces Isabella regresa a mí, suplicaba con voz quebrada, pero ella, fioteto ora, lo enfrentó en el salón principal donde retratos ancestrales observan mudos. Feti, amor, fue una ilusión. Alexander es mi realidad. Respondí con coma que ocultaba el triunfo en su corazón. Victor, derrotado, apartían para siempre, rompiendo los últimos lazos que ataban a Alexander, liberándolo para amar sin culpa. Cuando el sea max emotional se construyó en noches de confessions bajo la luna llena, donde en el balcón de la mansión, con estrellas como testigos eternos, Alexander tomó sus manos temblorosas y besó cada dedo con reverencia, que amado en silencio por tan tiempo, que ahora mi voz tiembla al decirlo que, sed conmigo, Isabella. Y hagamos eterna esta promesa. Palabras en juramento hizo leer su corazón como un anca. Ella, con lágrimas de éxtasis, rodando por sus mejillas susurró: Sdi, mi ama, sí, celando el momento con un beso que da fuego y ternura, un beso que borraba el tar abandonado y escribía un nuevo comienzo. La boda se planeó en secreto, íntima en la capilla privada de Harrington Hall, con solo familias cercanos y flores silvestres adornando los bancos. Isabella vestía un gonzancillo de seda blanca fluga como un rudi pureza, su velo horas embulo de esperanza renovada. Alexander, imponente en su traje ducal, la esperaba con ojos grises llenos de adoración. Los votos fueron poesía viva. Prometo amarte en las tormentas y en la calma, ser tu refugio como Dios mi luz. Journal, y ella respondió: te elijo, a ti, mi amor eterno, en esta vida y en las que venga, que cuando el anhelo de esmeraldas que deslizó en su dedo simboliza sus ojos su unión inquebrantable. La ceremonia ya culminó en un abrazo que quiera que max de os de el hilo reprimido, con besos apasionados en la privacidad de su suite nupcial, donde vanas de lino envolvieron sus cuerpos en una danza de deseo y ternura, explorando mutuamente con toques que eran promesas encarnadas.
El amor físico era un éxtasis que transcendía lo carnal, uniendo sus almas en un lazo eterno, resolviendo el dolor pasado en oleadas de placer y conexión profunda. La sociedad, al enterarse, aceptó gradualmente, atraída por el romance, que se convirtió en leyenda local, con bailes en zona donde bailaban como si el mando Judá fuera solo diálogos. El compromiso se solidificaba en rutinas cotidianas, como desayunos compartidos con vistas al amanecer, y noches de lectura junto al fuego, donde sus cuerpos se entrelazaban en abrazos que hablaban de futuro. Ellos imaginados y en belleza juntos. La resolución era completa, cuando fideo de las Max de redención, donde el abandono se transformaba en bendición, el amor de Alexander siempre presente. Ora floreca sin sombras, y Isabella su Duque se encontraba en la eternidad que siempre soñaba, con viento susurrando bendiciones y el destino sonriendo el fin. Cuando vayasti en los salones iluminados de Harrington Hall, donde los retratos de antepasados ahora parecen sonreír con aprobación, y los jardines florecerán en un eterno ciclo de renovación. Isabella, Alexander vivían su promesa eterna, sus días llenos de risas compartidas y noches de pasión que reposaban su lazo. Pero esta historia, queridos oyentes, no es solo un relato de amor encontrado en las ruinas del dolor, sino una reflexión profunda sobre cómo el destino a menudo nos abandona en los altares de nuestras expectativas para recogernos en brazos inesperados. Nos enseña que el amor verdadero no grita ni se impone, sino que susurra en silencio esperando el momento justo para revelarse, como Alexander, quien aman desde las sombras sin exigir nada, sacrificando su felicidad por lealtad, y como Isabella, quien aprendiendo a ver MKs o lo chi de las apariencias, superando la traición para abrazar una fe renovada en el corazón humano. Esta página inacabada nos invita a mirar nuestras propias vidas, vi que cantos amor silenciados hemos ignorado. Vi que tantas pruebas hemos evitado por miedo al dolor. El mensaje es claro, el abandono no es el fin, sino el comienzo de algo más profundo, y una oportunidad para que el alma se cure y encuentre su verdadero norte. Cuando las un mundo donde las convenciones sociales a menudo juegan los susurros del amor. Historias como esta nos recuerdan la resiliencia del espíritu, la belleza del perdón y la magia de las segundas oportunidades. Que el dolor de un altar vacuo puede llevar un altar luna de eternidad. Y que a veces el hermano en las sombras es el príncipe destinado. Queridos amigos de El Susurro del Amor Historia. Si esta narración ha tocado vuestros corazones, haciendo letra vuestros pecos con emociones que creéis olvidadas, os invito con calidez a reflexionar sobre vuestras propias historias de amor, quisquillas y nos compartirlas en los comentarios abajo, donde da cada palabra vuestra se convierte en parte de este tapiz colectivo de pasiones humanas. No olviden dar like si sentiste el codo y de estos susurros en vuestro interior. Comparte con los necesitan una dosis de esperanza, nintica, by suscribiros al canal para no perderos es relatos que os envuelvan en mantas de emoción y os hagan son con amores eternos. Porque en El Susurro del Amor Historia, cada video es un abrazo alma, un recordatorio de que el amor siempre encuentra su camino, incluso en los senderos inesperados. Hasta la próxima historia, que vuestros corazones sigan leyendo con la promesa de lo eterno. Me recordad el amor susurra, solo he que escucha. En el crepúsculo de su jornada compartida,
Isabella y Alexander miraban el horizonte desde las torres de Harrenhal, sus manos entrelazadas como raíces profundas, reflexionando sobre el viaje, los uning del altar roto a la promesa eterna, cuando las un testimonio de que el amor verdadero trasciende tradiciones y pruebas, dejando una lección impresionante de esperanza y redención para los corazones que escuchan sus susurros.